Fíjense, dentro de las medidas hay 3 capítulos fundamentales. Además de lo que contamos, el dólar, cualquiera de estas medidas pueden funcionar o no, pero pueden tener vida si el dólar no se dispara. Después vamos a ver las proyecciones de inflación, lo que le contaba, lo que Lustó le advirtió a Macri. Si el dólar se llega a mover demasiado en los próximos 3 meses, bueno, no solamente se espiraliza el escenario de precios y de inflación, sino que estas medidas quedan totalmente sepultadas por un problema mayor, que es que los precios se espiralizan y que la inflación se dispara todavía más. Pero bueno, suponiendo que el gobierno logra, con ese techo de 51 pesos, dando la señal de que va a vender todos los dólares que sean necesarios para que hasta fin de año no supere el dólar ese valor, ¿cuáles son estas medidas, los 3 ejes de las medidas que anunció el gobierno? Bueno, el primer punto es el capítulo precios. Y en el capítulo precios, en el anuncio que hizo el gobierno, hay 64 productos acordados con 16 empresas que se van a mantener congelados. Es decir, estos productos no van a aumentar durante 6 meses. Ahora vamos a discutir un poco esto, porque esto es algo a lo que no se animó ni siquiera el kirchnerismo. ¿Qué significa que no se animó el kirchnerismo? A fijar el precio de un producto y mantenerlo durante 6 meses sin variaciones, congelado. Los precios cuidados del kirchnerismo implicaban revisiones, en algunos casos trimestrales, en otros casos cuatrimestrales, pero revisiones de precios, es decir, los precios cuidados tenían aumentos, con la inflación general que corría al 25-28%. El gobierno anuncia precios congelados que no van a aumentar por 6 meses, con la inflación general corriendo al 55%. Y los precios de los alimentos corriendo arriba del 60% anual. Es un riesgo grande porque efectivamente si todos los precios de todos los alimentos van corriendo al 5 o 6% mensual y vos dejás algunos precios congelados, la demanda que va a haber de esos productos va a ser muy grande, porque van a quedar muy baratos respecto al resto de los precios, y el riesgo es que haya desabastecimiento de esos productos. ¿Cuáles son esos productos? Bueno, los básicos, ¿no? Aceites, arroz, harina, fideos, leche, yogur, yerba, azúcar, polenta y otros productos básicos. Ahora, primer punto, eje principal del gobierno. Congelamos los precios. Insisto, una medida que ni siquiera el kirchnerismo se había animado porque es difícil garantizar el abastecimiento. Duhovne dice que hay un pacto de caballeros con las 16 grandes empresas alimenticias con las cuales se cerró este acuerdo. Y este pacto de caballeros implica que en el congelamiento las empresas van a garantizar el abastecimiento, es decir, que estén estos productos en las góndolas. Pero claro, más allá de que se cumpla o no el pacto de caballeros, que obviamente tiene un riesgo, fíjense lo que ha pasado de la comparación con alguno de estos productos y los precios actuales en el mercado de esos productos. El gobierno sabe que congelar durante 6 meses un precio, cuando todos los precios suben arriba del 50% anual, tiene un riesgo muy grande de que, más allá de caballero o no caballero, nadie lo cumpla y esos productos no se fabriquen. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Esto surge de la comparación que tenemos entre los precios que hoy están en las góndolas respecto de los precios que distribuyó el gobierno en 2 paginitas, 64 productos, los precios que van a estar congelados a partir del lunes próximo en 2.500 supermercados de todo el país. Ayer, ¿qué hicimos? Apenas salió el listado de los 64 productos congelados, entre comillas, fuimos a ver los precios de esos productos que se van a congelar a partir del lunes y los precios que en el portal oficial que depende de Presidencia de la Nación, que se llama preciosclaros.gov.ar, que monitorea los precios que hay en todo el territorio argentino, pero sobre todo en Ciudad y en Gran Buenos Aires, en supermercados y autoservicios, están online monitoreando qué disponibilidad hay de productos y precios en todo el país. Bueno, a ver qué precios tenían esos productos hoy y qué precios compararlos con los que van a entrar congelados a partir del lunes. Fíjense, el caso más emblemático es el de la leche. Se hizo un acuerdo con Mastelone, que es la empresa líder en la producción de leche en la Argentina, y que efectivamente tenía un producto de precio cuidado hasta ahora, que era la leche La Armonía, que fue un furor, en algún momento estaba en 13 pesos, finalmente ayer estaba en
25 pesos con 47 centavos. 25,50 en las góndolas. Acá dice el portal de precios transparentes, en las góndolas de 24 comercios en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, 24 supermercados o autoservicios tenían esta leche, la Armonía, a 25,50 disponible. Bueno, ¿a cuánto va a entrar la leche congelada que acuerda el gobierno con la propia Mastelone, con la misma empresa? Va a entrar a 35,80. No va a ser la marca La Armonía, sino va a ser la marca La Martona, que es otra de las segundas marcas o terceras marcas que tiene Mastelone, pero el aumento es del 40,5% respecto al precio congelado que tenía esta empresa, perdón, al precio cuidado que tenía esta empresa del litro de leche. Es decir, que el gobierno acuerda con la empresa líder del sector congelar el precio de la leche, pero antes le autoriza un aumento del 40%. Y uno se pregunta, bueno, si aumentan en pocos días 40% el precio de la leche para después congelarlo, ¿no sería mejor que dejaran el precio actual y lo vayan aumentando en cuotas? En vez de cargarme todo ahora y hacerme pagar todo junto, mejor, pues negociaron mantener un precio de la leche que vaya aumentando en 6 cuotas hasta llegar a un aumento del 40%. Si quieren, pónganle 50% de aumento a la leche, pónganle 50%. Pero no aumentar todo ahora, en estos días de abril, cuando la inflación está muy caliente, y que el consumidor tenga que pagar el aumento ahora con la certidumbre de que después no te lo van a aumentar. Es al revés del pago en cuotas. Pago todo ahora, pago todo el aumento ahora, prefiero pagar el aumento en cuotas. Atención con este punto, porque lo que se está viendo en la inflación de abril, que ya venía en las 2 primeras semanas muy firme, no solamente por los aumentos de servicios públicos o de combustibles, sino también por los aumentos de alimentos. Atención, porque se empieza a detectar que la inflación de abril también viene recargada por los aumentos preventivos y los aumentos que aceptó aplicar el propio gobierno sobre algunos productos para que después entren en el nuevo régimen de precios congelados o de precios cuidados. O sea que lo que el gobierno anuncia como algo que puede beneficiar y dar alivio a parte de la población, puede en el corto plazo encender todavía más el fuego de la inflación de abril. Que algunas consultoras, insisto, después vamos a ver los números de Martín Lustó, de la consultora Martín Lustó, están hablando también de una inflación en abril cercana al 4%. A ver, ya está Aldo Piñanelli. Aldo, gracias por venir. ¿Cómo ves estos anuncios? ¿Funcionan o pueden tener este riesgo de que estas remarcaciones te agraven más en el corto plazo el problema inflacionario? Sí, yo creo que son medidas de patas cortas, porque se hacen en un contexto político de debilidad, en un modelo económico que no acepta este tipo de decisiones. Vos recién decías muy bien que Macri no estaba en los anuncios de ayer. Yo no había visto en directo la conferencia de prensa de los ministros, los vi hoy. Tampoco estaban Duhovne, Sica y creo que Stanley. Estaba el físico, pero no estaba la cara. O sea, si vos le dirías con todo respeto... No había convencimiento en los claro, anuncios. tenían la cara, hasta tenían los ojos brillosos como de tensión. Evidentemente no sentían... Ahora, Aldo, vos estuviste en la presidencia del Banco Central en el momento también más crítico, en el 2002, después de la mega devaluación, sí, ese claro. año 40% de inflación. ¿Sabés lo que es la función pública y tener que agarrarse de los controles más allá de las ideologías? Así Pensás es. una cosa Sí, sí, sí. y después tenés que ver qué Así instrumento funciona. ¿Vos crees que este instrumento puede funcionar en el corto plazo? ¿Tiene alguna relevancia? ¿Está bien que el gobierno muestre por lo menos que reacciona con una señal que no va solo a los mercados? Son varias preguntas en una la que vos decís. O sea, en primer lugar... Te quiero así, te quiero picante y que me lo analices. Dale. Y me gusta, te acepto el desafío porque me parece bárbaro. Vos tenés que ver en qué contexto tomás estas decisiones. Vos hablaste del 2002, bueno, era otra situación, pero en el 2002 había un acuerdo político, estaba la mesa del diálogo argentino, formaba parte de la mesa la CGT, los empresarios, el campo, los bancos, y era un contexto político de consensos y no de grieta. Acá hay un pacto de caballero con las empresas. Entonces, sí, ¿dónde están las empresas? Eso es lo que dice el gobierno. ¿Dónde están los sindicatos? Para vos tendrían que haber dado la cara también los gerentes de las empresas en el anuncio. Y haber anunciado por lo menos un acuerdo de precios y salarios, porque si no esto es un conjunto vacío.
de medidas. Por otro lado, el esquema electoral. Yo mismo hace 15, 20 días hice algunas declaraciones donde decía no podemos ir a votar arriba de un auto que viene a 500 kilómetros por hora, que era la inflación del 50% anual. Cuando la velocidad máxima que acepta la inflación, por lo menos en América Latina, es de 40 kilómetros, que es el 4% anual. Digo, bajen un cambio, porque vamos a ir a votar en una situación de estrés, y eso no le hace bien, no solo al gobierno, le hace bien a la democracia, a los partidos. Yo creo que el intento que se está haciendo con esto es de bajar ese cambio. Yo creo que el gobierno se va a sentir muy contento que esta inflación que se está estacionando ahora alrededor del 5 mensual, porque el 4,7 es el 5 mensual, y creo que abril va a venir con muy malas noticias en inflación, hasta corremos el riesgo que sea superior al de marzo, con lo cual estamos hablando de una inflación cercana al 5% en un solo mes. Tratar de bajar ese cambio y llegar por lo menos a las primarias, que creo que en agosto, con una inflación del 2-3% mensual. Me parece que hacia ahí apuntan. Hacia ahí apunta. Vamos ahora al segundo capítulo de las medidas, que sí, yo creo que es uno de los capítulos más importantes, pero vamos a ver si efectivamente, detrás de los anuncios que se hacen, hay un resultado relevante para el bolsillo. El gobierno tiene un problema grande con las tarifas, con el aumento de tarifas. ¿Por qué sigue el gobierno, casi en una actitud suicida, uno diría, en un año electoral, aumentando tarifas de servicios públicos? Porque el año pasado se le dispara 100% el dólar. Al aumentar 100% el dólar, lo que ocurre es que se dispara el costo, fundamentalmente, de la energía en la Argentina, gas y luz. Y eso genera que si no aumentan las tarifas este año de la energía, se dispara de nuevo la cuenta de subsidios económicos en el presupuesto nacional. Y vos estás en un plan de ajuste de esos subsidios en el acuerdo con el fondo para llegar supuestamente al déficit cero operativo, recaudación menos gastos, sin contar intereses. Es decir, que el gobierno tiene un callejón muy angosto por el cual tiene que sí o sí evitar al menos que se le dispare la cuenta de subsidios. Porque todo lo que se le dispara a subsidio después tiene que recortar obra pública. Después vamos a hablar, está prácticamente paralizado el gasto en obra, gasto de capital. Hay un recorte muy grande, incluso respecto al año pasado. Bueno, fíjense cuáles son los anuncios con tarifas. Esto es importante, además, del punto de vista electoral, porque las tarifas vienen golpeando muy fuerte a la clase media, o a la clase media baja que no tiene la tarifa social, que es hasta 2 salarios mínimos, un poco más de 20.000 pesos de ingresos. Las familias ahí no tienen ninguna tarifa social, está pegando con todo los aumentos tarifarios. El gobierno, por eso nos preguntamos, tarifas congeladas. El gobierno anuncia textualmente que va a suspender los aumentos de tarifa, así dice Duhovne, de tarifas de ahora en más de luz, gas y transporte. Entonces uno dice, bueno, está bien, no va a haber más aumentos de luz, gas y transporte, veamos cómo son los anuncios. Efectivamente, en electricidad ya aumentó entre febrero y marzo un acumulado de 43% la tarifa de electricidad. En 3 meses te aumentó ya 43% que va a regir durante todo el año. Quedaban un aumento de 4% en mayo y otro 4% en agosto. Esto efectivamente se suspende. El gobierno lo suspende, uno tiende a pensar que lo pasa para después de la elección. Para que Macri lo aplique o en diciembre, o para que le pase el fardo al gobierno que viene, lo tenga que aplicar en diciembre el gobierno que venga si Macri no es reelecto. Pero esto es solo para familias. Esta suspensión es solo para familias. Comercios e industrias siguen con los aumentos. Es solo para familias. Y además, atención, porque esto es generación y transporte de electricidad, que es lo que maneja el gobierno nacional. Las distribuidoras de cada provincia pueden seguir aplicando aumentos de luz, no lo sabemos. Uno tiende a pensar que en Ciudad de Buenos Aires, donde está Adenor y Edesur, en parte del conurbano, esto es así lo que estamos contando. No sabemos en el resto de la provincia de Buenos Aires qué va a ser la provincia de Buenos Aires. El problema es con la otra tarifa que es el gas, que es la otra tarifa fuerte que está pegando en el bolsillo de los argentinos y que tenía previstos aumentos para este año que no se van a suspender.
A ver, vamos al tema del gas. El gas hubo un aumento del 10% en abril, sube en mayo otro 9% y sube 8% en junio, es más de 30% acumulado. Bueno, no se suspende el aumento del gas. Se suspende, aclaró después el gobierno, lo que podría llegar a aumentar después de esto que ya se anunció. Pero el aumento de mayo y el aumento de junio en pleno invierno sigue pegando. Esto sigue rigiendo. Atención con este tema. Se suspende, dicen, un aumento que tenían previsto en octubre, pero nadie puede pensar que en octubre justo iban a aumentar en el año de... Además que en octubre no se consume mucho gas, pero que iba a aumentar en el mes de la elección. Sigue el 20% de descuento de estas tarifas que van a aumentar para después de la elección, pero esto ya se había anunciado, es decir, que no hay nada nuevo. Ahora vamos rápidamente y quiero la opinión de Piñanelli en este punto, porque atención con este tema, porque va a seguir... ¿Qué significa esto que estamos contando? Que va a seguir pegando las tarifas de servicios públicos en la inflación de mayo y en la inflación también de junio. Bueno, fíjense, con el caso del agua, había previsto un aumento del 27% para mayo de AISA, que hasta ahora no se suspendió. Es decir, como confirmamos ayer, hasta ahora este aumento de 27% de agua sigue vigente, es decir, no lo suspenden. Y finalmente en transporte, los aumentos ya se produjeron y fueron aumentos muy importantes de transporte. En colectivos en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, entre enero y marzo aumentó casi 40% la tarifa de colectivo y ya está el aumento. No había previsto en el corto plazo otros aumentos. Y en el caso de trenes aumentó también 40% entre enero y marzo y ya está, no estaba previsto nuevos aumentos. Entonces, Aldo, ¿cómo es esto? Porque el gobierno hace un anuncio que dice, bueno, quédense tranquilos que no van a seguir aumentando las tarifas. Pero no, ni siquiera suspende los aumentos que tiene previstos ahora, para este mes, para mayo y para junio. Ahí no tiene margen el gobierno para moverse. No, porque, bueno, a ver, hay dos aspectos. Primero, este tema en donde tenés el efecto directo que es el residencial. Vos tenés tu casa, te llega la boleta de gas, luz y te viene con estos aumentos y pega en forma directa en el índice de costo de vida. Pero en forma indirecta, cuando vos le permitís a comercios e industrias subir las tarifas, se traslada a precios, que es lo que vos consumís. Claro. Esto es lo que a veces estos funcionarios o pseudo funcionarios no entienden, me cansé de discutir con ellos, de decir, ustedes no pueden decir, congelo residencia y no hay inflación. Y cuando aumenta la industria, automáticamente se traslada. Llega el aumento. Y congelando precios. Me acuerdo cuando en la provincia de Buenos Aires Vidal el año pasado anunció un fuerte aumento en la electricidad. Y me decían, bueno, pero eso no pega en el costo de vida. Pero si el 60% de los alimentos que consumen los argentinos se fabrican en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, te pega en forma indirecta en eso. Y después está el tema del costo fiscal de todo. Bueno, atención con esto, entonces, lo que estamos contando, porque son por doble vía. Claro. Por un lado, no se suspende el aumento del gas. El gas va a seguir, este aumento que hay ahora en abril, sigue en mayo y sigue en junio. Sí, señor. Y por otro lado, en el caso de comercios e industria, lo que dice Piñanelli, sigue vigente todos los aumentos. No hay ningún tipo de alivio y puede haber más aumentos a futuro. Que se va a trasladar y esto se traslada a precios. Al precio del producto, lógico. Y después está el Bueno, pero tema... ¿por qué el gobierno? Porque obviamente esto que vos estás viendo también el gobierno lo ve. No tiene margen, no tiene margen fiscal. Ahí está. Viene el problema fiscal. Si vos ves el informe de enero y febrero de gasto público, los subsidios aumentaron un 85% en relación al año pasado. 85% cuando las tarifas se incrementaron 100 veces o 1.500% desde que asumió el gobierno, más también. Hay una paradoja acá, que es, hemos llevado el precio de las tarifas dolarizado a un techo donde la población o paga las tarifas o come, y encima aumentó el gasto público por los subsidios. Quiere decir que el gobierno armó su propia trampa, porque se comprometió, muy bien lo dijiste vos recién, con el Fondo Monetario Internacional a un déficit primario cero. Y el subsidio va al gasto primario. En marzo, ¿vos te acordás? Hace 15 días, cuando se decía, inclusive en este programa, no vos, pero algunos economistas que simpatizan con el gobierno, que decían,
No, nos vamos a pedir un waiver al Fondo Monetario por un tecnicismo. Flaco, yo llevo en mi vida ya 3 negociaciones con el fondo y trabajé 5 años en el Fondo Monetario. No hay tecnicismo para pedir un waiver. El waiver es un perdón, ¿no? En inglés. Entonces me dicen, no, el waiver es un tecnicismo porque presentamos tarde la planilla del mes de marzo. Sí, lo que le está ocurriendo al gobierno es que la recaudación que viene por la recesión déficit del mes de muy marzo, por abajo de lo que habían previsto y eso lo obliga a hacer más ajustes. La recaudación, o seguir aumentando tarifas o recortar gastos. La recaudación bajó en términos reales un 16% y el gasto público, fundamentalmente, entre otras cosas por los subsidios, aumentó arriba de un 40%. Por lo tanto, no hay déficit primario cero. Con estos anuncios, el gobierno tiene la teoría de la manta corta, que no te llegas a tapar todo el cuerpo. Entonces, si hubiese sido más agresivo suspendiendo tarifas de servicios públicos, se le dispara la cuenta de subsidios, incumple con el FMI, eso le genera más incertidumbre. El miedo principal que tiene el gobierno hoy no es ni la clase media ni la clase media baja, ese miedo lo va a tener en agosto con las elecciones. Hoy el miedo es el mercado que le corra al dólar. Ahora vamos a ver al tercer capítulo, que yo creo que es importante. A uno le puede parecer más técnico, pero es importante. Presten atención del capítulo de los anuncios económicos y después vamos a hablar por qué hay una reacción tan negativa en los mercados. En este momento el riesgo país está en 853 puntos, es récord de la era Macri, está por arriba incluso del pico de riesgo país que hubo a fines del año pasado, en diciembre. Después bajó en el verano el riesgo país porque hubo un veranito financiero y después se vuelve a disparar, sobre todo en las horas siguientes a que Macri hace estos anuncios. Yo creo que claramente son anuncios que no son para el mercado, son para tratar de ordenar un poco el escenario político y electoral, pero el mercado le reacciona mal a Macri. Lo que le pasa, si toma anuncio para los mercados, del otro lado la gente le sigue dando la espalda en las encuestas. Si toma algún anuncio tratando de ver qué pasa con la encuesta, con lo electoral, el mercado se le retoba. Pero fíjense el tercer anuncio, la tercera medida, y yo creo que esto es importante, es un reconocimiento, lo han reconocido, yo sigo temas económicos, el regreso de la democracia, hasta ahora, y todos los gobiernos en un momento de crisis y recesión profunda terminan con esto. ¿Qué significa? Hasta último momento dicen no va a haber ni planes de pago, ni absolutamente ninguna facilidad de AFIP, porque tienen que pagar puntualmente. Y cuando llega el momento que nadie le está pagando, es decir, las empresas no le están pagando porque tienen que pagar los sueldos, y las familias no le están pagando porque no llegan a fin de mes para comprar lo esencial en la casa, el gobierno sale con esto que se anunció, que es un plan de pago de AFIP para todos los contribuyentes, para empresas, comercios y familias, por deudas de IVA, ganancias, bienes personales, vencidas al 31 de enero. Bueno, va a haber cuotas con tope de 2,5% de tasa de interés mensual, que hoy es una tasa de interés baja, es una tasa de interés del 30% anual, cuando la tasa de interés hoy vuela arriba del 60-70%, para pagar las deudas impositivas. ¿Cuál era el problema? Claro, y esto es en 60 cuotas, estamos hablando de 5 años. ¿Pero por qué hace esto el gobierno? Porque muchas empresas estaban ya al borde de, algunas cerraron y otras directamente se atrasaban en los pagos de IVA o de ganancias y directamente le embargaban. Y ponían en riesgo los trabajadores de esa empresa, todo un desastre, una especie de efecto dominó. ¿Qué es lo que está tratando el gobierno de evitar con esto? Que haya un efecto dominó mayor al que hay por la presión de la AFIP. Pero bueno, por eso es una medida importante. Parece que para el técnico estamos todos viendo los precios y estamos viendo todo el tema de las tarifas, pero ojo que acá puede haber un efecto dominó mayor al que hay si vos no hacías un plan de pago. Y algunos dicen que tendría que haber sido más generoso todavía. Totalmente de acuerdo. Obviamente lo que estamos pagando al día siempre decimos que es desigual, que es injusto, que siempre castigan al cumplidor, pero esta es una situación de crisis. Si vos no le soltás un poco y das de aire a las familias, a las empresas y a los comercios, bueno, vas a recaudar menos. Todavía menos porque nadie te va a pagar nada y van a cerrar esas empresas. Sí, anuncian esto, Maxi, perdóname. Sí. Anuncian esto, pero por otro lado la presión es tremenda. Esto es una aspirineta chiquitita. Hay inspecciones integrales de la AFIP a las pymes permanentemente, bueno, a ver, y resoluciones permanentes también, asfixiando al hasta ahora de los 3 contribuyente. anuncios que estamos viendo, que es
el tema de precios descontrolados, ajuste o no de las tarifas, el plan de pago de la AFIP creo que es lo más serio que se anunció. Y voy a explicar rápidamente por qué. Me pasó hace 2 días con un cliente mío. Sí. Hacía 3 meses que no podía pagar su posición mensual de IVA. La presentaba, pero no tenía la plata ni pagar los aportes patronales de los sueldos. Era pagar eso o mantener la actividad. Vinieron los embargos, le embargaron todas las cuentas corrientes. Los cheques que él recibe son no a la orden, entonces no lo puede depositar en una cuenta que no sea la de la propia empresa. Tenía que ir a una cueva y le cobraba parte del interés, un 8% de comisión, para depositarle porque era no a la orden. Entonces imaginé esa empresa quebraba. Yo dije, espera que va a salir esto y se va a adherir a esto. Esto viene a solucionar un problema muy serio porque se estaba haciendo una cadena de rotura en los pagos con este esquema. Yo creo que es una medida acertada. Después algunos discutirán si en vez de 60 cuotas tenía que ser 120, si la tasa de interés. Pero me parece que fue una medida Es importante acertada. esto porque se venía una ola de cierre de empresa o de quiebras en ¿Y sabés comercio. qué? Está habiendo récord de concursos de acreedores a raíz de esos embargos. Y récord también se empiezan a disparar los índices de morosidad. Así es. No solamente en la cadena comercial, sino también en el sistema financiero. Yo creo si que tenés esta es una tarjeta de medida crédito ahí, Maxi. importante. Esto el gobierno no lo tiene en cuenta, pero este año la inflación está golpeando más que el año pasado, mucho más que el año pasado, y va a seguir golpeando aún en los meses electorales. Por eso creo yo la desesperación de anunciar algún paquete para aliviar el bolsillo y tratar de hacer algo con el consumo, porque no hay forma de que el consumo se reactive con una inflación. ¿Qué salario en promedio va a tener 50% de aumento este año? Ninguno. Este año vuelven a perder fuerte el salario real. Hay un escenario donde este año la inflación que el gobierno pensaba que iba a ser el año electoral con un año un poquito mejor, no mucho mejor, pero mejor que el 2018, que es cuando te saltó el dólar, termina al revés. Digamos, la crisis, claramente la idea de que el dólar se te dispara es una crisis total, pero para la gente, más que el salto del dólar, lo que impacta es la inflación, y la inflación está teniendo este año el coletazo principal, todavía peor que el año pasado. Mira, el gobierno empezó fines del año pasado, principio de esto, con una inflación del 20%, que inclusive los técnicos del Fondo Monetario, con los cuales nosotros hablamos cotidianamente, también daban un costo del 20% de inflación para todo este año. 20%. Después lo subieron a 23%. Y ahora estamos viendo estimaciones del 40%, del 50% anual. Pero acá, no sé, esto es optimista. Acá no se está previendo la espiralización que se viene. Agarren los libros de historia económica argentina y cuando la inflación comienza en estos niveles, acá todavía falta agregar que el Fondo Monetario no te deja trazar el tipo de cambio. Falta agregar el tema de los salarios. Vos hablaste recién de los salarios. Las principales paritarias están pidiendo un ajuste de entre el 15 y el 20% trimestral. Eso se va a trasladar a precios. Ahora, Aldo, justamente esta misma consultora, la consultora de Lustó, dice explícitamente que existe la posibilidad, un verdadero riesgo, y preocupa la espiralización de la inflación es lo que acabo de se puede decir. desencadenar. Yo no lo sabía que... No, pero lo dice si no logran controlar las tensiones cambiarias. Dicen, mirá, si no controlás el dólar en los próximos meses, está tan inestable el mecanismo de indexación de la economía que se te espiraliza todo. No hay posibilidad de controlar las presiones cambiarias, porque vos acabas de decir que en junio viene el tema político con las candidaturas y las tensiones, tenés un problema de posición de reserva neta negativa, tenés un problema del Fondo Monetario que no te deja trazar el tipo de cambio, tenés un problema del Fondo Monetario que quiere déficit primario cero, con lo cual quiere que sigamos ajustando las tarifas. O sea, estás en una trampa mortal. No tenés acuerdos políticos, no tenés acuerdos de precios y salarios, vamos a una lucha sanguinaria. El jefe de gabinete de gobierno acaba de decir que la campaña electoral va a ser estilo Vietnam, que yo hice un chiste en mi tuit y dibujé un guerrillero del Vietcong con mi cara. Dije, bueno, me voy a hacer Vietcong porque yo soy opositor, estamos todos locos acá. El gobierno te está invitando a que agarrar las armas, por favor. Por eso yo estoy hablando
que baje. Vos lo que decís es que el gobierno baje tiene que bajar un cambio, viejo. tiene que tratar de apaciguar Después no las... se quejen si viene la violencia. Tiene que Y nadie olvidarse está de... incitando. El propio gobierno está incitando a la violencia. Tiene que olvidarse Y del Lustó escenario de seguro que polarización, debe tener una inflación ahí con escondida Cristina. del 125% porque es el número que a él le gusta. ¿Cómo? ¿Cómo? No, nada. Decreto 125%, dijo. A ver, mira, le pega a Lustó. Lustó estuvo reunido... No le pego a nadie, pero escúchame, estamos hablando de otra situación. Estuvo reunido tres veces con el presidente en las últimas semanas, me imagino que... Mucho no lo escuchó, pobre Martín. Pero ustedes coinciden en un escenario en el cual estas medidas que anuncia el gobierno no despejan el riesgo de fondo que es estos niveles inflacionarios. A ver, Rubinstein. Para mí está muy atado a la situación cambiaria. O sea, hoy podés prever que más o menos de aquí en adelante, más allá de todos los promedios que vos hiciste, de aquí en adelante podría ser que los salarios y la inflación vayan más o menos de la mano, que algún mes le gane uno, otro, y que no haya un deterioro adicional del salario. Ahora, si vos tenés, y las tarifas ya el gobierno tomó medidas, lo que te queda como algo que se puede escapar y te puede tirar todo al demonio es si el dólar sube primero al techo, cosa que podría ocurrir en cualquier corrida más o menos fuertecita, y después por arriba del techo, porque no nos olvidemos que es un techo de la zona de no intervención, no es un techo donde ahí el Banco Central te vende todos los dólares. Que no coincido, no sé qué cálculo haces, Aldo, pero las reservas neta, el Banco Central son 17.000 millones, le agregás los swap de China son 47, le agregás los del fondo son... Para mí, hoy el Banco Central tiene 48.000 millones de dólares con los cuales podría intervenir. Si el fondo lo deja. No, perdón, hizo referencia a mí y fui presidente del Banco Central. No puede intervenir. ¿Por qué no? Porque las reservas netas son negativas. ¿Cómo negativas? Sí, señor. Tenés 38.000 millones de dólares de deudas con el Fondo Monetario, 20.000 de yuanes. No, 19.000. Para la deuda con el Fondo Monetario no... Te hace de reserva neta, lee el convenio con el Fondo Monetario, no podés... No, las deudas bueno, la gente no nos va a entender. Bueno, yo sé que vos simpatizás con el gobierno y sos de los economistas que creen que esto va a funcionar bien. Y yo no creo que... Y hasta ahora la razón la tenemos nosotros. No, para Aldo, estamos analizando, Rubinstein, esta otra oportunidad acá, al contrario. Que no sabe de dónde saca los datos. El convenio del Fondo Monetario Internacional dice que se deben tomar en cuenta las reservas netas y no las reservas brutas. A ver, voy a tratar de explicar... Ahora, explicarle esto a los oyentes. No, voy a tratar de explicar... No, la discusión, porque, Aldo, está estamos tratando... muchachos, que el techo, que el piso, vamos a ¿sabés dónde estamos parados? En el subsuelo nosotros. Aldo, somos país. Aldo, basta, hablemos en serio. ¿Querés analizar para que entienda la gente? Ya estoy cansado. Bueno, si está cansado, decime y te vas a tomar un café. No, de vos no, de otras cosas. Estás cansado. Pero... No, de vos no. Dale, Aldo. Olvídate. Vamos. No estoy diciendo que esto va a funcionar. A ver, me interesa, Rubinstein es un hombre también del mercado. Él viene diciendo, él no viene diciendo que al gobierno le va a salir bien esto que está haciendo. Al contrario, viene diciendo que el gobierno necesita urgentemente la autorización del FMI para poder vender dólares acá adentro, porque si efectivamente el dólar te sube 20% hasta el techo de la banda, están todos estos riesgos, estamos hablando de espiralización de la inflación y demás. Pero no tiene la autorización. Es decir, lo que estamos viendo es que no logró la autorización para controlar las expectativas en el escenario electoral. ¿Aún así puede estabilizar el dólar, el tipo de cambio? Yo creo que, digamos, no tengo la bola de cristal, pero no me parece que ahora sea un momento que pueda haber mucha tensión cambiaria. Porque hay mucha oferta de dólares de la exportación. Después junio es un mes muy ilíquido para los bancos por un problema de estacionalidad de la demanda de billetes y monedas, lo que va a hacer seguramente que las tasas suban un poco más. El riesgo país lo veo por otro canal. El problema es a partir de agosto. El tema es que en algún momento, yo creo que si, vamos a ponerlo así, Cristina es candidata, Cristina es favorita, muchos, más allá incluso que Cristina tenga las mejores intenciones, e incluso hipotéticamente que haga un excelente gobierno, aún considerando esa posibilidad, lo más probable es que los mercados le den la espalda porque los antecedentes no la ayudan. Entonces ese proceso de dolarización que podría ser
pequeño en una elección, en este caso puede ser grande. Y en ese caso es donde el arsenal que tiene, comparto, que es un arsenal bajo. Débil. Es un arsenal débil, porque si bien cuando vos sumás, si vos decís, bueno, si el Tesoro vende 60 por día, 9.600, y si el Banco Central vendiera 150 por día, 3 meses, acá las corridas pueden ser de 2, 3, 4, 5 semanas, y si en un día te demandan 1.000 y vos ofreces 210, y otro día 1.000, 200... El dólar va a subir mucho. El dólar va a subir y se va a ir de la banda, y ahí se descompone completamente la situación. Sí, y ya subiendo de acá hasta el techo de la banda, estamos hablando de 20% de suba, que es una suba muy importante. Hay algunas propuestas, hay dos tipos de propuestas. Una que dentro de la banda puede intervenir, incluso, viste, Levi Yeyati, Buscal y aquí que presentaron una propuesta, que en el Financial Times salió, para intervenir dentro de la banda. Y además que en el techo debería intervenir con todo el arsenal. Si un día hay que vender $1.000 millones, sí, vender $1.000 millones. Bueno, un día. Aldo, una pequeña observación nada más. Sí. Déjame una cosita. Aldo, vos te acordarás bien, en el 2002, cuando hubo una corrida contra el peso, estábamos los dos en el Banco Central y los dos, hablando también con Lavagna, diciendo hay que vender todo porque el mercado entró en pánico. Y a 3.90 se vendió una cantidad muy importante de dólares, que ahora no recuerdo la cifra. Vendían toda la reserva que tenían. A partir de lo cual el dólar empezó a calmarse todo el tiempo. Entonces vos tenés que, como Banco Central, tenés que exhibir... Si no tenés reservas no lo puedes hacer, pero si tenés reserva, tenés que exhibir esa capacidad, esa fuerza, para que el mercado claro. finalmente... lo que sucede acá, a ver, no me quiero poner muy técnico. No, pero digo, una cuestión que no es menor es que el Fondo Monetario Internacional, como acreedor de la Argentina, no va a permitir un atraso cambiario, por eso que no te autoriza a intervenir ahí adentro. El Fondo Monetario Internacional no ve con malos ojos, al contrario, que el tipo de cambio vaya teniendo ese recorrido, dada la inflación que tiene la Argentina. El fondo también lo que dice es, mirá, el año pasado vendieron $20.000 millones de la reserva, que se llevaron los argentinos al exterior, al colchón, a los viajes al exterior, y el dólar igualmente subió de 20 a 40. Nosotros le prestamos $50.000 millones, no me lo van a vender en el mercado cambiario para tratar de frenar el dólar, y aún así no lo van a poder frenar, después se les va a terminar yendo. Entonces, el fondo está haciendo la de manual en estos casos. Pero hay una frase que le dijo la señora del apellido del vino, Lagarde. Sí. Que es rico el vino Lagarde, pero el de ella no. Le dijo a Duhovne cuando lo visitó hace poco, dígalo pero no lo haga, en referencia a amenazar con la venta de los dólares de las supuestas reservas del Banco Central. O sea, decilo pero no lo haga, no te lo dejo. El decilo quiere decir tenerlo como amenaza, pero no se te ocurra vender los dólares que nosotros te prestamos, porque los dólares no son para fugar capitales, sino para pagar los vencimientos de la deuda. El 7 de mayo vence un bono muy importante, el 2024. El Bonar 24. Y hay que poner $5.000 millones para pagar esa deuda. En realidad, para eso te está prestando el Fondo Monetario. Y hasta ahora, de acuerdo al informe del balance cambiario del Banco Central, los préstamos del Fondo Monetario se usaron para financiar la fuga de capitales. Y eso está poniendo en juego la relación con el fondo. Si efectivamente Cristina confirma su candidatura y está, en el gobierno dicen 4 o 5 puntos arriba, o esta encuesta que muestra 7 o 8 puntos arriba Cristina en las PASO, ¿qué pasa entre agosto y octubre? Y no qué pasa si se puede dar la hipótesis de Durán Barba, que la damos vuelta en primera vuelta y después en el votador, ¿qué pasa en la economía? Y bueno, ahí es lo que estamos hablando, digamos, el riesgo de... Sí, porque... ¿Qué pasa con el principal precio de la economía, que es el dólar, para que después no se disparen todavía más el resto? Sí, yo no sé qué va a hacer o no Cristina como candidata, que por ahí no le conviene decir mucho, ni anticipar nada. Pero si vos tuviste una experiencia anterior que tuviste cepo, por más, y otros están hablando, no, ahora vamos, en vez de cepo vamos a hacer un control de cambios más tradicional, pero va a decir, bueno, va un dólar comercial, un dólar financiero, etcétera, va a decir... El dólar yo tengo ahorro en pesos, lo más probable es que pierda. Entonces... ¿Va a haber dolarización para refugiarse? Por las dudas, pero por una conducta tranquila. Pero yo no te digo de una conducta de cualquier tipo que tenga guita, sea kirchnerista, macrista, lo que sea, va a decir, yo por las dudas lo tengo en dólares. Y eso es lo que puede generar muchas tensiones en ese escenario. Sí, y lo mismo que el riesgo país, vos correlacionás el aumento de las encuestas de las últimas semanas, agarrás una encuestadora X, cómo sube Cristina y cómo sube el riesgo país puro argentino, sacando el efecto internacional,
y ves que están súper correlacionadas. O sea, empieza a decir, porque yo no sé si Cristina va a ir a un default o no. Alberto Fernández públicamente dijo que había que reestructurar la deuda, después Kicillof dice que no, otro dice que sí, pero a lo mejor Cristina hace un excelente gobierno, pero en el ideario colectivo de los mercados al menos y de la gente es, acá puede haber un default con Cristina. Estoy sin tiempo. También empieza a jugar también el riesgo de lo que se están viendo estos niveles de inflación, donde el gobierno sube la tasa de interés, la inflación se le dispara, anuncia una nueva banda del dólar, digamos, también hay una dinámica en la propia economía de corto plazo muy delicada, ¿no?